un buen jefe. Creo que fue mi inexperiencia en el manejo de la empresa lo que condujo, al menos en parte, al asesinato de Argüello y a lo que eso implicó para mí. Claro, ahora es fácil verlo así, cuando ya todo ocurrió. Pero antes de eso, en realidad, yo me consideraba un excelente administrador. Durante sus 3 primeros años de funcionamiento, la empresa no solo no quebró, como ocurre con la mayoría de nuevos negocios, sino que prosperó en medio de las adversidades, llegando incluso a tener más de 40 empleados. Sin embargo, un par de meses antes del evento que cambiaría mi vida, la empresa entró en una situación difícil que se agravó con rapidez. Sin una razón aparente, las cosas comenzaron a ir mal. Los pedidos sufrieron retrasos, algunos clientes devolvieron mercancía, hubo inspecciones demasiado rigurosas de algunas entidades del Estado, un par de bancos demoraron giros por tecnicismos y se presentaron discrepancias en algunas de nuestras cuentas internas. El estrés se apoderó de todo el personal. Nadie quería perder su trabajo. Un par de dificultades adicionales y todos quedaríamos en la calle. Dicen que la cadena se rompe en el eslabón más débil. Ya en la empresa toda la atención se descargaba en Bartolomeo Guzmán, uno de mis mejores empleados en cuanto a rendimiento, pero alguien que sufría de ciertos problemas de personalidad. Debo admitir que desde el momento en que lo entrevisté para contratarlo me di cuenta de que tenía algo raro. Tras apenas unos minutos de charla, observé que vivía obsesionado con el orden, los detalles. Cuidaba en extremo su forma de vestir, con la camisa bien planchada metida con esmero en el pantalón, unos zapatos duros y gruesos relucientes de betún y un peinado engominado en el que no se revelaba un solo pelo. Se movía como si pensara cada detalle de lo que su cuerpo expresaba y su voz nasal le salía débil, incluso medrosa. No mostró emoción alguna en su rostro diferente a la tensión. Ni siquiera se le escapó una leve sonrisa. Pero los comportamientos realmente extraños los comenzó a mostrar unos días después de dar inicio a su labor como contador. Una noche, ya debían ser más de las 7, yo revisaba unas cuentas en el computador de mi escritorio. Agobiado por el exceso de cifras, despegué un instante la cara de la pantalla. Me topé con el perfil de un rostro a mi lado. Mi corazón estalló. ¡Ah! Grité y pegué un salto que me puso de pie. El rostro de Guzmán se giró hacia mí, sin alterarse por mi reacción. No sé cómo hizo, pero había entrado y le había dado la vuelta al escritorio sin que yo me diera cuenta. ¿Qué hace ahí Guzmán?, dije con los pulmones que se me salían del pecho. ¿Por qué no golpeó? Avíseme cuando quiera entrar. Guzmán retrocedió como un animal asustado. Tan temeroso lo vi, que la ira que me inundaba se diluyó. Me senté, me pasé una mano por la cabeza y respiré hondo. Dejé que Guzmán también se tranquilizara, hasta que habló desde el otro extremo de la oficina. Golpeé la puerta, señor Rodríguez, pero usted estaba concentrado. Pensé que necesitaba ayuda para revisar. Le expliqué que eso no se hacía, que me hubiera podido matar del susto, además de ser un acto descortés. Me miró como si le hablara en un idioma incomprensible. Ese tipo de comportamientos correspondían a la parte de la personalidad de Guzmán que buscaba pasar desapercibida. Siempre rehuía las miradas ayudado por sus gafas gruesas y por los vestidos grises que lo camuflaban sobre el fondo de las paredes oscuras de las oficinas. Pero, y aquí algo aún más extraño, otra faceta de la personalidad de Guzmán consistía en que cuando nadie lo miraba, tenía la irritante maña de hacer ruidos, unas veces como de máquina averiada, otras como de tren y unas más como de olla a presión. Por supuesto, esto terminó por desesperar a sus compañeros de oficina, que vinieron en masa a quejarse ante mí. Los entendí, porque yo también alcanzaba a oír los ruidos. Por eso decidí pasar a Guzmán a un cuarto pequeño en el segundo piso, no lejos de mi oficina, que en realidad era el lugar donde se guardaban los implementos del aseo, que a su vez fueron a parar a un rincón del baño del corredor. Los pontificadores del sentido común me preguntarán por qué contraté a Guzmán si me causó esa impresión en la entrevista o por qué no lo despedí cuando comenzó a perturbar la tranquilidad de la empresa. Y la respuesta es sencilla. Porque aquello que lo hacía raro era lo mismo que lo convertía en una máquina de trabajar. Pocos entienden que manejar una empresa naciente es una lucha constante de 1000 malabares por sobrevivir. Y uno de ellos, lamentablemente, consiste en contratar personal de la mejor calidad al menor precio posible.
y en la empresa nadie trabajaba tanto y tan bien como Guzmán. Su capacidad de concentración, de aislamiento o de lo que fuera, le permitía trabajar sin pausas e interrupciones durante horas y horas. Además, lo contraté por un salario relativamente bajo y nunca en los 3 años que duró en la empresa pidió un aumento de sueldo. Como si fuera poco, siempre llegaba a las 6 o 7 de la mañana y salía a las 8 o 9 de la noche, e incluso más tarde. De hecho, fue gracias al trabajo de Guzmán que me di cuenta de que alguien estaba robando en el departamento de compras. En su fiebre por trabajar, Guzmán terminó revisando todo lo que tuviera números, como cada una de las cotizaciones de las adquisiciones a proveedores. En efecto, un par de días antes del asesinato, Guzmán me comentó que creía que había sobreprecios en algunas compras. Me dijo que podía investigar más a fondo, pero que necesitaba una orden escrita para proceder. Le firmé un memorando autorizándolo a revisar todas las cuentas para detectar cualquier irregularidad. Por supuesto, la noticia me intranquilizó. Con la empresa en crisis, lo último que necesitaba era que alguien estuviera robando desde adentro. Intenté no pensar en el asunto hasta que Guzmán culminara su investigación, pero no lo logré. Esa misma tarde, destilando bilis, me dediqué a pensar quién estaría detrás de los robos. No gasté mucho tiempo en deducir que debía ser Sergio Argüello, el jefe del departamento de compras. Un tipo dicharachero, entrador, algo intenso, buen trabajador, cumplido y con capacidad para solucionar problemas gracias a su carácter determinado. Pero lo comprometían 2 recuerdos que acudieron a mi mente. Por un lado, se rumoraba que Argüello tenía problemas de dinero, porque al parecer le gustaba tomar trago con demasiada frecuencia. En otras palabras, era alcohólico y no pocas veces le había pedido plata prestada a otros empleados. Y, por otro lado, Argüello me había abordado un par veces en momentos de apremio para que le firmara órdenes de compra que, viéndolas por encima, me habían parecido un poco costosas. La sangre se me subió a la cabeza y descargué mi puño con rabia sobre el escritorio. El computador saltó con la violencia del golpe. ¿Cómo se atrevía Argüello a robar, a arriesgar el trabajo de más de 40 personas? Era inaudito y no lo iba a permitir. Enfurecido, me levanté y caminé a paso veloz por los corredores de la empresa. No quería esperar informes o pruebas, quería la verdad en ese mismo instante. Abrí la puerta de compras. Argüello charlaba desde su escritorio con Margarita, otra de las empleadas del departamento. Varios empelados me saludaron cuando entré. Murmuré alguna respuesta y me dirigí a Argüello. Sergio, quiero que usted me garantice ahora mismo que todo está funcionando bien en este departamento, que nadie estaba abusando de la empresa o de mi confianza y que no se está perdiendo plata. ¿Por qué, señor Rodríguez? Respondió con una sonrisita exagerada o, en todo caso, fuera de contexto. Creo que algo anda mal con los precios de las compras. Argüello observó a sus empleados, queriendo implicar a toda la oficina en mi acusación. Pero mantuve mis ojos fijos en él. Captó mi intención y la sonrisa se le esfumó de la cara. ¿Está insinuando que yo estoy robando, que estoy siendo deshonesto? Argüello subió la voz. Le estoy diciendo lo que está escuchando, yo también hablé más duro. La empresa está en una crisis muy grave como para que suceda algo así. Algo como que... Los demás empleados miraban con la boca abierta. Usted sabe muy bien qué está pasando, Argüello, grité. Voy a revisar todas las cuentas a ver dónde está el problema. ¿Y por qué no las revisa primero antes de acusarnos? Me señaló con el dedo. Por eso es que la empresa está hecha un caos, por la mala administración. El caos está en esta oficina, respondí gritando. Argüello rugió algo a modo de respuesta. Yo subí aún más la voz. Él salió de atrás de su escritorio y caminó hacia mí. Yo me le acerqué y le grité, sería capaz de cualquier cosa por salvar esta empresa, óigalo bien, de cualquier cosa. Pues comience por manejarla bien, vociferó con acidez. Con los músculos tensionados por la rabia lo agarré del cuello y lo empujé contra la pared. Llevé mi puño hacia atrás amenazando con golpearlo. Varios brazos me sujetaron y me hicieron retroceder. Otras personas se interpusieron entre ambos. La oficina se había llenado de empleados de todos los departamentos. Me soltaron diciéndome que me calmara. No me tranquilicé, pero me di cuenta de mi error. Decidí irme rápido.
Evité las miradas y me escurrí hacia la puerta, donde alcancé a ver a Bartolomeo Guzmán recostado contra el marco, con una leve sonrisa en su rostro. Un gesto raro en él y aún más considerando las circunstancias. Al volver a mi oficina respiré hondo varias veces. Me tomé un vaso de agua, di vueltas de un lado a otro y finalmente me senté en un sillón. Sacudí la cabeza. Había actuado mal. Me había dejado llevar por la impaciencia y las emociones, había perdido el control. Cuando estuve más calmado recordé la sonrisa de Guzmán. Casi nunca lo había visto sonreír. Entonces se me ocurrió un pensamiento extraño, quizás Guzmán se había inventado lo de los sobreprecios para vengarse de Argüello. Me explico. Como dije antes, la empresa pasaba por un momento de crisis y todos estábamos más sensibles. Esto había hecho que los roces entre los empleados aumentaran. Y si antes de la crisis la persona preferida para las burlas de los empleados era Guzmán, cuando la situación se complicó las bromas se incrementaron. Y la persona que más se mofaba de él era justamente Argüello, que hacía comentarios sobre su forma de vestir, sus movimientos y sus ruidos, o retaba su silencio con provocaciones verbales. Siempre que lo veía le decía algo. No sé por qué actuaba así, quizás por el mismo estrés, por sus propias inseguridades o sus problemas con el alcohol, o simplemente porque le nacía. Y como Guzmán no reaccionaba, Argüello subía la intensidad de sus comentarios. Así que se me ocurrió que quizás Guzmán había falsificado algunos informes u órdenes de compra o simplemente me había informado mal acerca de los sobreprecios, para que yo despidiera a Argüello. De esa forma Guzmán se libraría de su tormento. Sin embargo, tras unos minutos de análisis, descarté esa teoría por una razón muy sencilla. Si bien Argüello molestaba a Guzmán con frecuencia, él no era el único. Muchos empleados, de uno u otro modo, le hacían pasar malos ratos. Cuando Guzmán pasaba a su lado murmuraban cosas o le gritaban con odio que se callara cuando hacía sus ruidos. ¿He debido hacer algo para controlar ese tipo de comportamientos? Quizás. Pero en ese momento yo ya tenía demasiadas preocupaciones como para ponerme a corregir a personas adultas por temas elementales del trato al prójimo. Además, debo admitir que yo tampoco respetaba mucho a Guzmán. Pero mi respeto era más a nivel profesional que personal, un irrespeto motivado quizás por la necesidad de perpetuar una situación de explotación laboral, necesaria en ese momento para la supervivencia de la empresa. Por ejemplo, un día cualquiera le decía, Guzmán, que bien que usted trabaje hasta las 5 de la tarde, que sea eficiente y no tenga que pagarle horas extras. Después de eso, le ponía algún trabajo que lo haría quedarse hasta la 1 o 2 de la mañana. Y él ni siquiera protestaba. O, por ejemplo, cuando entregaba un informe extenso y bien elaborado, lo llamaba a mi oficina y le decía en tono de reproche, Guzmán, he notado que su productividad ha decaído últimamente. Hay que hacerle más al trabajito. O también, con frecuencia Guzmán llegaba antes que yo a la empresa. Cuando a media mañana lo veía volver del baño hacia su cuartico, le decía con ironía, bonitas horas de llegar, Guzmán. Por supuesto, esos comentarios no los hacía muy seguido. Lo cuento en aras de la transparencia. Sé que estaban mal y me arrepiento de ello. Y no es por justificarme, pero yo vivía más tensionado que todos. Si la empresa quebraba, yo no solamente perdería mi trabajo y mi capital, sino que sería el responsable de que todos los empleados se quedaran sin su sustento. En conclusión, el día de mi altercado con Argüello no se resolvió nada. Decidí esperar a que Guzmán me entregara los resultados de su investigación para tomar medidas y resolví que en adelante analizaría con cuidado cualquier orden de compra o cualquier papel de la empresa antes de firmarlo. Sin embargo, Guzmán optó por solucionar las cosas de otro modo. Un par de días después, me quedé trabajando hasta tarde en mi oficina. Alrededor de las 9 de la noche apagué el computador, recogí mis cosas y salí. Al girarme para cerrar con llave, una voz nasal me llamó con alarma desde el fondo del corredor. Señor Rodríguez, venga por favor, mire lo que pasó. Reconocí la voz de Guzmán y me volteé en esa dirección. Lo vi a unos 10 metros. Una forma alargada yacía a sus pies, un cuerpo. Un vacío se formó en mi estómago. ¿Qué había pasado? ¿Algún accidente? Caminé rápido hacia él. ¿Qué pasó? ¿Qué? No terminé la pregunta.
Guzmán sostenía un cuchillo en su mano derecha. A su lado, el cuerpo de Argüello reposaba sobre un gran charco de sangre, con la cabeza desgonzada hacia un costado. Sus pupilas cafés miraban quietas al vacío. Los latidos de mi corazón se dispararon. Miré varias veces a Guzmán y al cuerpo de Argüello para cerciorarme de que lo que veía era cierto. Un enorme corte dividía en dos la camisa de Argüello y su abdomen, revelando incluso algunos intestinos. Guzmán me contemplaba a la espera de una reacción. Mi estómago se reveló y sentí que iba a expulsar todo lo que tenía adentro. Alcancé a producir un sonido gutural y me incliné hacia adelante. Pero me controlé. Me esforcé por respirar despacio y a profundidad. «Está muerto», dijo Guzmán. Tuve que hacerlo, señor Rodríguez. No quedaba otra opción, yo no quería. Pero quizás fue lo mejor. Su voz no transpiraba arrepentimiento, sino molestia, seguramente por haber cometido un acto desordenado, sin control, por haberse dejado llevar por las emociones. Tuve que hacerlo, siguió con voz más firme y un brillo en los ojos, era un problema para todos y para la empresa. Guzmán dio un paso hacia mí y despegó de su cuerpo la mano con que sujetaba el cuchillo. «Tiar, tranquilo», Guzmán, balbuceé y di medio paso atrás. Alcé los brazos. «Tranquilo, yo entiendo». Guzmán levantó aún más el cuchillo. Asentí en silencio, mostrándole comprensión. En el estado en que estaba sería capaz de cualquier cosa. Guzmán parpadeó un par de veces y negó con la cabeza. «Era un estorbo para la empresa, señor Rodríguez», dijo Guzmán ahora ansioso. «Usted lo sabe, ¿cierto? Era una carga para todos», torcía las cuentas, sacaba la plata. «Ya no tendremos más problemas, señor Rodríguez». Me limité a asentir de nuevo, mirándolo con tranquilidad. Guzmán bajó el cuchillo pero siguió concentrado en mí. «Ya se acabaron los problemas. Es cuestión de sacarlo de aquí, señor Rodríguez. No lo volveremos a ver». Necesitaba pedir ayuda. Pero a esa hora ya no quedaba ningún empleado. Miré a mi alrededor en busca de ideas. A mi derecha vi la puerta de la oficina de servicios, a unos 2 metros de donde nos encontrábamos. Sería cuestión de distraer a Guzmán, entrar con un movimiento rápido, cerrar la puerta con seguro y llamar a la policía. «Un momento, Guzmán, espéreme aquí», dije con seguridad, como si le diera una orden y di un paso hacia la puerta. Guzmán dio una zancada larga y me agarró el brazo izquierdo con fuerza. Con la otra mano levantó el cuchillo a la altura de mi pecho. Quedé paralizado. «No, señor Rodríguez, tenemos que sacarlo los dos. No hay nadie más, todos se fueron», dijo agitado y con los ojos abiertos de par en par. Un frío helado recorrió mi cuerpo. Guzmán hablaba con una determinación que no le conocía. La realidad de la situación me aplastó. No lidiaba con el empleado raro que había cometido un error. Me jugaba la vida frente a un desequilibrado, un asesino. Sí, Guzmán, tranquilo», murmuré con la vista fija en el cuchillo a pocos centímetros de mi cuerpo. «Tenemos que sacarlo». Guzmán dejó ver una especie de sonrisa. «Eso terminará nuestros problemas, señor Rodríguez. Ayúdeme a jalarlo». Guzmán retrocedió y me señaló con el índice el pie izquierdo de Argüello. Sin otra alternativa, lo levanté con ambas manos, mientras Guzmán alzaba el derecho con una mano. En la otra seguía sosteniendo el cuchillo. «A la 1, a las 2 y a las 3», dijo Guzmán, como si se tratara de mover una caja, y comenzamos a jalar. Me sorprendí con el peso del cuerpo de Argüello. Pero no lo miré. Lo arrastré con la mirada clavada en los paneles blancos del techo. Tras avanzar unos metros, Guzmán se detuvo y soltó el pie. Yo hice lo mismo. «Es mejor ponerle algo para que no siga manchando el piso de sangre», dijo Guzmán. «Limpiemos eso de una vez». Una gruesa línea roja escarlata recorría el corredor desde el sitio donde había visto el cuerpo de Argüello por primera vez hasta donde estábamos. Horrorizado, con ganas de alejarme del lugar, hablé por reflejo: «Voy a traer un trapero». «No», Guzmán me interrumpió firme. «Vamos los dos, señor Rodríguez». Dejamos a Argüello en el sitio y caminamos por el corredor opuesto hacia los baños. Me sentía desconcertado por la actitud de Guzmán.
Me vigilaba amenazante, pero a la vez asumía que yo colaboraría con él. ¿Qué pensaba realmente? ¿Acaso en su locura suponía que yo debía ayudarlo porque Argüello había robado a mi empresa? Probablemente. En todo caso, decidí que lo mejor sería tratar de ganarme su confianza. Guzmán, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo mató? Dije amigable mientras caminábamos. Argüello se alteraba mucho, señor Rodríguez, usted lo sabe. Y se enteró de que yo investigaba las cuentas de compras. Me lo crucé en el corredor y me habló fuerte. Le dije que yo solo decía la verdad, lo que los números mostraban. Se molestó mucho y me gritó. Los elementos de aseo se guardaban en uno de los cubículos del baño. Mientras yo buscaba el detergente, el trapero y otras cosas, Guzmán siguió hablando en un tono que buscaba comprensión. No me gustó que Argüello me gritara. Me di la vuelta y lo dejé hablando solo. Pensé que eso le haría pasar la molestia, como en otras ocasiones. Pero esta vez entró a mi oficina. Imagínese, señor Rodríguez. Yo ya estaba sentándome cuando Argüello irrumpió gritando, que sí me iba a esconder, que no fuera cobarde, me cogió con ambas manos de la camisa y me levantó. Lo voy a acabar, rata asquerosa, me dijo. Yo apenas alcancé a coger el cuchillo que guardo en el estante para partir el ponqué los días en que celebramos algún cumpleaños. No me acordaba que ese cuchillo fuera tan grande, dije perplejo, mirando el arma, mientras salía del cubículo con el detergente en una mano y el balde con el trapero y un cepillo en la otra. Guzmán miró el cuchillo, se encogió de hombros y se echó hacia atrás para darme paso. De regreso en el corredor, Guzmán siguió hablando. Argüello me alzó y me sacó al pasillo. Me empujó contra una de las paredes. Maldito sapo metido, me dijo y me zarandeó en el aire. Pensé que me iba a matar y empujé el cuchillo contra su estómago. Yo estaba muy asustado, señor Rodríguez. Pero lo que pasó es lo mejor para todos, para la empresa, para usted, para mí. Argüello no era una buena persona. No comenté ese absurdo intento de justificar un horrendo asesinato. Lo importante para mí, en ese momento, era que Guzmán se tranquilizara, se olvidara de la agresividad. Durante un tiempo que se me hizo eterno, nos dimos a la tarea de limpiar el corredor para que no quedaran trazos de sangre. En realidad, yo terminé haciendo casi todo el trabajo. Guzmán me dirigía, en parte porque dijo sentirse indispuesto y en parte porque así podía vigilarme sin distracciones. Pero creo que también disfrutaba teniendo el control de la situación, siendo el jefe por un rato. Sin embargo, no me daba órdenes directamente. Su ego o lo que fuera no se lo permitía. En cambio, decía, limpiemos acá, restreguemos esa mancha. Lo extraño era que seguía dirigiéndose a mí como, señor Rodríguez, mostrándome respeto a pesar de que ahora él tenía todo el poder. Finalmente, envolvimos el cadáver en varias bolsas negras de basura para que el piso no siguiera manchándose de sangre. ¿Y ahora qué? Dije cuando terminamos de enjuagar el trapero en la única ducha del baño. Ahora bajémoslo y llevémonos también lo del aseo para que no quede ningún rastro. Parpadeé varias veces. No podía permitir eso. Sacar el cadáver del edificio sería dejar que la situación se descontrolara aún más. Como Guzmán ya estaba más relajado, intenté un nuevo enfoque. Guzmán, dije en tono de amigo, de confianza, creo que lo mejor es que llamemos a la policía y contemos todo. Ellos verán fácilmente que usted actuó en defensa propia, yo lo respaldo en todo. Mañana mismo saldremos libres. No, la policía no, dijo alarmado y retrocedió un par de pasos. No quiero ir a la cárcel, señor Rodríguez. Yo he sido leal con usted. ¿Por qué piensa llamar a la policía? ¿Acaso la policía hace mi trabajo? Usted mismo me ha dicho que las cosas se solucionan con trabajo, con mucho trabajo. Se me acercó con el cuchillo por delante. No quiero ir a la cárcel, señor Rodríguez, dijo más acelerado. No quiero la policía. No es una buena idea. Nadie puede saber lo que pasó aquí, nadie. Argüello murió en otra parte. Se fue, salió por la tarde. Era buen trabajador, sí. Un poco cansón, pero lo apreciábamos. Tenía un problema con el trago, pobre, lo debió afectar. Guzmán desvariaba.
Me arrepentí de mi sugerencia. Estaba claro que él ya tenía una idea formada de lo que quería hacer y que no alteraría su plan. Actuaba igual a como lo hacía en su trabajo, con un método y un orden exagerados. Tiene razón, Guzmán, tranquilícese. Es mejor no llamar a la policía, dije con voz débil y levanté las palmas de mis manos. Saquemos a Argüello. Cuando procedimos a bajar el cadáver del segundo piso por las escaleras, se me ocurrió que lo mejor sería atacar a Guzmán para neutralizarlo. No podía permitir que me siguiera obligando a arrastrar un muerto y a llevarlo quién sabe a dónde. Pensé en empujarlo escaleras abajo, ocupado como estaba en ponerle atención al cuerpo, al cuchillo, a las escaleras y a mis movimientos. Sería cuestión de soltar el pie de Argüello y darle un puñetazo a Guzmán en el pecho con la mano derecha. Si lo impactaba con fuerza, trastabillaría y caería sin control. Lo observé de reojo para medir mi acción, pero me encontré con su mirada clavada en mi rostro, como si se le hubiera ocurrido el mismo pensamiento. Esperé un par de segundos y lo observé de nuevo. Seguía concentrado en mí, mientras tanteaba a ciegas con su pie para bajar el siguiente escalón. Apreté los labios frustrado. Deseché el plan. Guzmán no dejaba de vigilarme. Además, nada me garantizaba que la caída le haría el daño suficiente. Opté por no aumentar sus sospechas y esperar una oportunidad más propicia. Me concentré en bajar el cadáver de Argüello escalón a escalón. No sé por qué en ese momento se me ocurrió pensar en la parte de culpa que me correspondía a mí en lo acontecido. Quizás hubiera debido preocuparme más por Guzmán, por su bienestar, en vez de ver en él únicamente una máquina de trabajar. Aunque, de todas maneras, no es que tuviera mucho tiempo para preocuparme por Guzmán o por cualquiera de los otros empleados. No es fácil manejar a 42 trabajadores y responder por ellos en medio de las crisis del mercado. Muchas veces pasé meses sin ver un peso por pagarles primero el salario. Pero quizás hubiera debido hacer un mayor esfuerzo por charlar con él, por conocer más sobre su vida. Solamente sabía que estaba casado con una mujer tan o más tímida que él. Lo supe porque la llevó a una de las despedidas de la empresa en diciembre. Se la pasaron sentados en un rincón desde que llegaron y se fueron antes de que la fiesta se prendiera. No recuerdo cómo me enteré de que su esposa trabajaba en el Ministerio de Salud. Creo que fue Graciela, la de servicio al cliente, la que me contó. Bajamos los últimos escalones y llegamos al sótano de parqueaderos. Distraído por la amenaza del cuchillo y por mis pensamientos, no había caído en cuenta de lo que Guzmán planeaba hacer. El único carro que quedaba en el lugar era el mío. Guzmán debió ver mi cara de desconcierto, porque me habló en un tono condescendiente. Es fácil. Lo echamos al baúl y luego lo botamos lejos, donde nadie lo encuentre. No sé, dije nervioso. Debe haber otra manera. ¿En bus? No, señor Rodríguez. En carro es la única manera y usted sabe que a mí el sueldo no me alcanza para eso. Recibí la indirecta aparentando calma, pero busqué con afán otra solución. O algo que hacer, una forma de resistir, de escapar. Llevémoslo, dijo Guzmán. Ante la urgencia, volví a pensar en atacarlo. Quizás lanzándome a quitarle el cuchillo. Yo era un poco más fuerte que él. Si lograba sujetarle la mano con la que empuñaba el arma, sería difícil que me hiciera daño. Lo debilitaría a punta de rodillazos o cabezazos y se la quitaría. El único problema era que Guzmán se movía más rápido que yo. Lo noté en su reacción cuando intenté entrar en la oficina para llamar a la policía. Una fracción de segundo haría la diferencia entre la vida y la muerte, entre inutilizarlo y recibir una cuchillada mortal. Mientras arrastrábamos el cadáver por el parqueadero medí la distancia al brazo de Guzmán. Si quería utilizar mi mano derecha, mi mano más hábil, tendría mucho espacio por recorrer. No alcanzaría a sorprenderlo. Recorrimos los últimos metros que nos separaban de mi vehículo y dejamos a Argüello en el suelo. Metámoslo, dijo Guzmán, me miró a mí y luego al baúl. Saqué las llaves de mi bolsillo y lo abrí. Álcelo usted de arriba, señor Rodríguez. Yo le ayudo empujando los pies. Dudé unos segundos. Al sujetar a Argüello del torso, mis manos quedarían ocupadas y distantes del cuchillo. Pero no podía hacer otra cosa. Sujeté a Argüello a través de las bolsas de plástico negro y lo alcé haciendo un enorme esfuerzo.
Guzmán levantó los pies con ambas manos, sin dejar de mirarme y apoyando el cuchillo contra el cadáver. Decidí atacar. Solté el cuerpo. Quedó colgando del borde del baúl. Me giré hacia Guzmán, pero él también soltó su carga y centró toda su atención en mí. No alcanzaría a inmovilizarlo. Está muy pesado, se me soltó, dije para disimular. Sentí que la mentira era evidente. Terminemos de meterlo, dijo Guzmán imperturbable. No se movió y me miró esperando que prosiguiera mi tarea. No me quedó otra opción que obedecer. Metí como pude el cuerpo de Argüello al baúl. Cuando terminé, Guzmán me esperaba a la derecha del carro, adelante. Vamos, dijo resuelto. Con mi cuerpo tensionado por el esfuerzo y por la forma en que la situación escapaba a mi control, bordeé el carro hasta la puerta del conductor y la abrí desbloqueando al tiempo la del otro lado. Nos subimos. Al ser diestro, Guzmán sostenía el cuchillo cerca de la ventana, lejos de mi alcance. Encendí el motor y me quedé mirando al frente. ¿Y ahora? Dije con desprendimiento ante un destino que se me escapaba. Vamos a enterrarlo para que no lo encuentren y piensen que desapareció, dijo con seguridad. La policía investiga más un asesinato que una desaparición, señor Rodríguez. Mañana volvemos a trabajar, hay muchas cosas por hacer. Cuando nos pregunten por Argüello, yo diré que no lo vi y usted que salió a la misma hora de siempre. Eso es todo, cualquier cosa le pudo ocurrir después de salir de la empresa. La policía no va a sospechar de nosotros. Guzmán parecía tener todo muy bien pensado. En la parte de atrás de uno de los cementerios del norte hay un par de lotes desocupados, siguió Guzmán, con una calle que permite el acceso hasta sus bordes. Además de cementerios, por ahí solo hay colegios y un par de universidades. Como quien dice, a estas horas de la noche no hay nadie. Vamos. Abrí la puerta del garaje y rodé el carro hacia la salida. Un par de veces había acercado a Guzmán al paradero del bus, sin charlar mayor cosa, su mente siempre ocupada en los balances y la mía en las angustias de la empresa y en mi familia. Nunca imaginé que algún día saldríamos de la oficina con un cadáver en el baúl y Guzmán con un cuchillo en la mano dispuesto a chuzarme en cualquier momento. El viaje hasta las cercanías del cementerio transcurrió con lentitud. Manejé despacio mientras pensaba que debía salir airoso no solo por mi bienestar, sino por el de mis hijos y mi esposa. Sabía que me había equivocado en muchos asuntos del manejo de la empresa y el personal. Quería cambiar, pero necesitaba otra oportunidad. En medio del tráfico suave de la noche, examiné con aprensión diversas posibilidades de acción, pero las fui desechando una por una. Convencer a Guzmán de entregarse no era factible. Quitarle el cuchillo parecía imposible. Estrellar el carro para atontarlo y luego desarmarlo sería un remedio peor que la enfermedad. Quizás mi única opción consistiría en seguirle la cuerda en todo, en fingir ser su amigo y cómplice y en ayudarle a enterrar a Argüello. Cuando me dejara ir para supuestamente volver mañana al trabajo, llamaría a la policía y contaría todo. No me agradaba mucho la idea de enterrar el cadáver de uno de mis empleados, pero sería un sacrificio temporal. Conduje el último trecho con más tranquilidad, gracias a la perspectiva de un final sin violencia. Al salir de la autopista y tomar una de las calles aledañas al cementerio, me di cuenta de que Guzmán había hecho una buena elección. La oscuridad reinaba por doquier y nadie circulaba por allí. Recorrimos el perímetro del cementerio y unos 70 metros más adelante llegamos a un lote vacío. Guzmán me indicó que manejara más despacio, hasta que encontramos un sitio por donde subir el carro al pasto. Parqué el vehículo y salí. Una extraña pesadez invadió mi corazón, un presentimiento negro que se expandió por mis entrañas. Desconcertado, traté de entender el origen de la sensación. Pensé que se debía al inmenso silencio que nos rodeaba, sumado a la oscuridad y a la desolación de la noche. Me giré hacia Guzmán, de pie al otro lado del auto, y encontré sus ojos clavados con determinación en mi rostro. Mi cuerpo se estremeció de pies a cabeza. Entendí, solo con ver esa mirada, que Guzmán me engañaba, que quería asesinarme para que yo no lo delatara. Todas sus actitudes, sus palabras, habían sido una actuación para que yo me relajara y pudiera así matarme con facilidad en un descuido. ¿Cómo más explicar que confiara tanto en mí, que me incluyera en sus planes como si yo fuera su compinche?
¿Cómo sabía él que yo no lo iba a traicionar cuando muchas veces falté a mi palabra al ponerle trabajo adicional o al no reconocer su labor? Guzmán, una persona tan metódica y ordenada, ¿iba a dejar a mi libre albedrío la decisión de delatarlo? Guzmán claramente no confiaba en mí, a pesar de lo que decía, pues constantemente me vigilaba. Además, dicen que si alguien mata una vez, después le resulta más fácil volver a hacerlo. Algo probablemente más cierto para alguien como Guzmán, que había pasado de carecer por completo de poder a disponer de uno absoluto sobre dos vidas humanas. Saquémoslo, la voz firme de Guzmán me despabiló. Caminé despacio y tenso hacia el baúl, atento a sus movimientos. No me iba a dejar asesinar y menos por alguien como él. Si para mí no era fácil quitarle el cuchillo, a él tampoco le resultaría fácil chuzarme si yo me cuidaba. Me acerqué al baúl con precaución por entre la hierba alta. Llevémoslo allí, señor Rodríguez, dijo Guzmán y señaló unos arbustos a unos 10 metros. Ahí va a ser más difícil que alguien encuentre tierra removida. Guzmán mantuvo su distancia y yo saqué con gran esfuerzo a Argüello del baúl. Fue mucho más difícil que haberlo metido. Cuando el cuerpo envuelto en bolsas cayó al piso, Guzmán se acercó y entre ambos, cada uno sujetándolo de un extremo, lo arrastramos hasta el lugar convenido. No perdí el cuchillo de vista un solo instante. Guzmán me dijo que trajera la bolsa con los implementos de aseo manchados de sangre y así lo hice. Al lado de los matorrales Guzmán miró alrededor. Necesitamos algo para cavar, dijo después de varios segundos. Volvió al baúl, de donde sacó la cruceta y el triángulo reflectivo de metal. Regresó y delimitó con unas ramas un rectángulo de 1 metro por 2. Mientras tanto, yo lo examinaba con detenimiento a la espera de cualquier señal de que atacaría. Pero él solamente me ordenó que comenzara a excavar en un extremo y me pasó el triángulo. Durante unos 20 minutos o media hora arrancamos como pudimos el pasto y comenzamos a sacar algo de tierra. Pero casi no avanzábamos por la precariedad de las herramientas y la vigilancia mutua. A este ritmo no vamos a terminar nunca, señor Rodríguez, dijo Guzmán de un momento a otro y detuvo su accionar, se pasó una mano por la frente. No dije nada. Creo que hay una manera de acabar más rápido, siguió Guzmán. ¿Ve esa casita dentro del cementerio, señor Rodríguez? Guzmán señaló con el dedo índice a la distancia. La reja baja del cementerio, únicamente decorativa, debía estar a unos 70 metros de nosotros. La pequeña construcción de ladrillo, un kiosco casi, se alzaba unos 40 metros más allá. Sí. Todos los domingos vengo a visitar a mi Santa Madre, que en paz descanse, alma bendita. Ella no está lejos de esa casita. Ahí guardan las herramientas y las palas. Veo, dije pensativo. Eso explicaba por qué Guzmán conocía el lugar o al menos intuía que podía ser un buen sitio para enterrar a alguien. Voy a sacar unas palas de allá, dijo Guzmán. Creo que con esta misma cruceta puedo romper el candado. Comenzaba a ilusionarme con la posibilidad de escapar, cuando Guzmán me ratificó su desconfianza. Por si acaso deme las llaves del carro, señor Rodríguez, no me quiero quedar solo. Ah, el teléfono también. Desinflado, le lancé ambos objetos. Voy a llevarme las bolsas de argüello y de los utensilios para traer abono, así el pasto crecerá más rápido. Además, sin las bolsas la tierra asimilará mejor el cuerpo. Es lo único que puede asimilar a ese pesado. Soltó una especie de risa que encontré tan desagradable como su remedo de chiste. Guzmán le quitó las bolsas al cadáver. Yo desvié la mirada para no volver a ver el rostro desencajado y el abdomen destrozado de mi antiguo empleado. Cuando terminó, Guzmán se alejó caminando despacio hacia el cementerio, sin dejar de mirar hacia atrás una y otra vez. Al ver que Guzmán me controlaba aún de lejos, al saber que me quedaba sembrado e inutilizado, la sangre se me calentó. Me enfurecí por toda la situación, por el asesinato de Argüello, por haber dejado que las cosas llegaran hasta ese punto y por dejar que Guzmán dispusiera de mi vida, incluso haciéndome cavar mi propia tumba. Entendí que la única solución que me quedaba era atacarlo directamente sin importar el riesgo para mi vida. No había otra opción que restaurara mi control de la situación, que aumentara mis posibilidades de sobrevivir. No me quedaría esperando a que intentara matarme. Pero ¿cómo atacar a alguien decidido a todo y armado con un enorme cuchillo?
Guzmán volvería cargando las palas y el abono. Tendría las manos ocupadas. Podría tirarle el triángulo a la cara. No, mejor buscaría unas piedras grandes para lanzárselas cuando se acercara. Atacarlo a una distancia de metros anularía la ventaja que él tenía con el cuchillo. Y si a pesar de las pedradas me atacaba, entonces lo agarraría a pelazos. Energizado por mi plan de acción, busqué a mi alrededor rocas grandes y un palo grueso pero manejable para rematarlo. Guzmán aún no regresaba. Estaría tratando de romper el candado o esquivando a algún vigilante, si es que lo sabía a esas horas. Encontré lo que buscaba y me ocupé en camuflar mis armas. Me acomodé una roca atrás en el pantalón y otra la sostuve entre la espalda y la camisa. Puse otras 3 al lado del hueco, junto a la tierra que había sacado. El palo lo coloqué cerca de las 3 piedras, disimulándolo entre el pasto, pero dejando un extremo libre para agarrarlo con facilidad. Todo estaba listo. El factor sorpresa y la distancia me permitirían poner fuera de combate a Guzmán. Un ruido sonó atrás mío. Una punzada de nervios golpeó mi pecho. Me giré rápido. Solo encontré arbustos y oscuridad. Examiné con detenimiento las formas vegetales, nada raro. Escuché con atención, pero no capté nada distinto a los motores de los carros en la autopista y uno que otro bicho nocturno. Esperé con el pulso acelerado cualquier señal que me indicara que Guzmán se acercaba. También vigilé los matorrales de atrás, por si acaso quería atacarme por sorpresa. Pero nada. ¿Alguno de los vigilantes del cementerio lo habría capturado? No lo creía, Guzmán era cuidadoso. A lo mejor estaba esperando a que un vigilante terminara su ronda para golpear el candado sin alertarlo. El ruido de unas sirenas de policía quebró la noche. Una sensación de alegría relajó todo mi cuerpo. Algún vigilante habría capturado a Guzmán y llamado a la policía. Busqué las luces de los vehículos dentro del cementerio. No las encontré. El ulular de las sirenas se hacía cada vez más fuerte. Las patrullas aparecieron por la misma calle que Guzmán y yo habíamos recorrido. El primer vehículo disminuyó la velocidad. De sus ventanas traseras salía un grueso haz de luz que recorrió el terreno donde yo estaba hasta posarse en mí. La luz me encandelilló. Las llantas del carro chirriaron sobre el pavimento y con un giro brusco la patrulla subió al pasto. Se detuvo al lado de mi carro. 2 patrullas más llegaron detrás de la primera. Una se subió a la yerba y la otra se detuvo sobre la calle. Varios policías saltaron de los autos pistola en mano, gritando que me quedara quieto y otras cosas que no entendí. Me quedé clavado donde estaba sin comprender nada. Sentía como si mi cuerpo no fuera mío, como si viera todo desde lejos, como si fuera un espectador. Solo cuando los policías me esposaron y me leyeron mis derechos comencé a entender lo que sucedía. Mientras me llevaban a una de las patrullas comencé a hablar a borbotones, sin control. Fue Guzmán, él lo mató, estaba conmigo, él lo mató. Soy inocente, yo no hice nada. Busquen a Guzmán, debe estar cerca, en el cementerio. Juro que soy inocente. Seguí hablando, pero el agente no me puso cuidado y me metió al auto con firmeza. Media hora después, en la estación de policía, yo estaba algo más tranquilo y me expliqué mejor. Pero el policía que me escuchaba no hacía más que entornar los ojos y arrugar las cejas. A veces asentía, pero yo sabía que lo hacía solamente para mantenerme hablando. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, logré convencerlo de que enviara a alguien a buscar a Guzmán. Un tiempo después me dijo que lo habían encontrado en su casa, que había salido en pijama, sorprendido, a preguntar qué pasaba. Su esposa sostuvo que él había llegado temprano del trabajo. Ahí me di cuenta de que el problema iba a ser más grave de lo que pensaba. Guzmán lo había planeado todo. Todos los indicios me señalaban. Ninguno lo responsabilizaba a él. En la escena del crimen solamente encontraron mis huellas digitales. Por esa razón Guzmán insistió en llevarse las bolsas de basura. Era lo único incriminador que había tocado. Pero las huellas solo corroboraban lo evidente. En el lote al lado del cementerio hallaron mi carro y sobre todo a mí mismo, parado al pie de una tumba, con las manos llenas de tierra y el cadáver de Argüello al lado. La policía encontró el arma homicida, el cuchillo, a unos 10 metros del hueco, sin huellas digitales. Según los investigadores,
Cuando yo oí las sirenas, lo único que alcancé a hacer fue limpiar el mango del cuchillo y arrojarlo lejos. En realidad, Guzmán debió borrarlas con su camisa cuando se alejaba hacia el cementerio, dejando luego caer el cuchillo al pasto. Como si esos indicios no fueran suficientes, la policía también encontró con facilidad el motivo del crimen. Argüello robaba a la empresa mediante sobreprecios en las compras. Varios empleados, entre ellos Guzmán, me habían visto discutir airadamente con él. Todos los testigos afirmaron que yo lo había agarrado del cuello y lo había amenazado. Cuando argumenté que Guzmán había matado a Argüello con el cuchillo que guardaba en su cuartico, la policía me dijo que todos los empleados coincidían en que el cuchillo se guardaba en mi oficina, donde se celebraran los cumpleaños. Solamente ahí me di cuenta del grado de premeditación de Guzmán. Él había sacado antes el cuchillo de mi oficina con la intención de matar a Argüello e inculparme a mí. Si yo hubiera prestado más atención durante las celebraciones de cumpleaños, quizás me habría dado cuenta de ese detalle. Además, Guzmán mató a Argüello mucho antes de que yo saliera de mi oficina. Pero Guzmán esperó al lado del cadáver para hacerme creer que eso acababa de ocurrir y que había actuado guiado por el pánico. Habría podido darme cuenta de eso si hubiera recordado que Argüello, al igual que todos empleados menos Guzmán, nunca salía tan tarde de la empresa. Guzmán lo había tramado todo con anticipación. Quería matar a Argüello y tenderme una trampa para que la policía me culpara a mí. Una trampa de la que no sé si lograré salir mediante los abogados y el investigador privado que contraté, ahora que se está desarrollando el juicio. Indagaremos por el celular desde el que se hizo la llamada de alerta a la policía, notaremos que no había sangre en el baúl de mi carro y que por lo tanto faltaban unas bolsas, resaltaremos que Guzmán también tenía motivos para matar a Argüello y solicitaremos pruebas forenses para buscar huellas digitales de Guzmán en la ropa de Argüello. Buscaremos alguna cámara de seguridad que haya grabado el carro y en la que ojalá se pueda distinguir a Guzmán. Solamente me queda ser optimista. ¿Por qué Guzmán decidió tenderme esa trampa? Seguramente porque lo abrumé hasta el límite con un trabajo exagerado sin reconocimiento. Guzmán me lo echó en cara, con ironía, mientras testificaba en mi contra durante el juicio, con esa sonrisita extraña que dejaba ver en tan pocas ocasiones. El señor Rodríguez debió colapsar mentalmente por las dificultades que atravesaba la empresa. De otra forma no me cabe en la cabeza que haya asesinado a uno de sus empleados. Él siempre fue un buen jefe. Fin.